es verdad y es para nosotros. Acá están escritas sus promesas, sus bendiciones, nuestros deberes y también los beneficios que tenemos cuando caminamos en luz. Y el Señor aprecia eso en nuestras vidas. Pues si nosotros permanecemos en Él, sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queremos, todo lo que pertenece a esta vida. Amén. Y nos será hecho, dice el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, por estar aquí, Señor, delante de ti. Tú vives en nosotros, siempre eres un Dios presente, un Padre bueno, misericordioso, que cuida de nosotros. Gracias porque tú nos has dado tu palabra es luz en nuestro camino. Tu palabra nos guía, tu Espíritu Santo nos guía siempre a tu palabra, a tu verdad. Y es la verdad de tu palabra que nos hace libres, libres de toda obra del enemigo, libres para servirte a ti y para ser canales, Señor, de tu bendición para otras personas y también para ser receptores de tus bendiciones en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Vamos a ir a la palabra. Amén. Vayamos a Éxodo capítulo 20. Una de las cosas que a mí me admira es cómo en la iglesia del Señor saben los versículos de la palabra. Por ejemplo, un versículo que dice 2 Timoteo 3:16. Vayamos allá. Hoy día vamos a hablar que los 10 mandamientos también están en el Nuevo Testamento. Porque mucha gente quiere decir que nosotros tenemos que vivir sin considerar los 10 mandamientos en nuestra vida, lo cual es totalmente falso. El Señor nos ha dado su palabra y toda la Escritura nos enseña, como dice 2 Timoteo 3:16, vamos para allá. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Para enseñarnos. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la Escritura? Su voluntad, ¿no? ¿Qué nos enseña? Sus mandamientos. ¿Qué nos enseña? Sus promesas. ¿Qué nos enseña? ¿Quiénes somos? Y nosotros tenemos que tener este manual constantemente, ¿no? Para saber lo que Dios nos demanda también de nosotros. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida totalmente consagrada para Él. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, no damos lugar al diablo. Por lo tanto, el maligno no nos puede tocar. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque Él está buscando a quien va a devorar, a quien va a destruir. Siempre vamos a tener oportunidad de decir lo que su palabra dice. Amén. Entonces, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, no una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y esta Escritura inspirada por Dios es útil para que nosotros seamos enseñados, para que nosotros seamos redarguidos, para que nosotros seamos corregidos, para que nosotros seamos instruidos en cómo vivir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, quiere decir su espíritu, su alma y su cuerpo, preparado para toda buena obra. El Señor demanda de nosotros que vivamos en luz, que vivamos en su palabra, que seamos hijos que caminamos en su voluntad. Seguramente algunos de ustedes hoy día tenían un poco así de flojera o sueño debido al calor. Pero ¿sabes qué? Nos hemos parado firme y hemos dicho, no, voy a ir a la iglesia, voy a escuchar la palabra. La palabra del Señor es el alimento que nos nutre y nos fortalece para permanecer firmes toda la semana, en cada momento. Entonces, esa palabra queda grabada, ¿dónde? Implantada en nuestros corazones. Entonces, el Señor nos ha dado su palabra con un propósito, para que nosotros la
Éxodo 20, vayamos allá, no es hombre quien dio los mandamientos, fue el propio Dios quien ha dado sus mandamientos. Y el Señor no hace acepción de personas, porque algunos piensan que solamente los mandamientos fueron dados para el pueblo judío. Y como Jesús cumplió los mandamientos de su Padre, entonces, si Él ya los cumplió, nosotros no tenemos que hacer nada. Porque ya está sobreentendido que si Él los cumplió, nosotros también lo cumpliremos. El apóstol Pablo, vamos a ir a Hechos, capítulo 20. Antes de ir a Éxodo, vamos a Hechos 20. Vamos a ver lo que dice ahí. Hechos 20. Ustedes pensarían de sus hijos, mi hijo ya sabe lo que tiene que hacer, es sobreentendido que ya él tiene que portarse bien, porque ya se lo he dicho una vez. ¿Es así? Los padres solamente enseñan una vez a sus hijos y ya no le enseñan más. Para que entren a la lección y la practiquen, tienes que decirle una y otra vez. Una y otra vez. Y hasta que llega un momento en que el hijo crea conciencia que eso que el padre le está diciendo a su madre es para su bien. Y el hacer la voluntad de Dios es para nuestro bien. Entonces, el apóstol Pablo, acá en Hechos 20, versículo 27, dice así: porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice? Todo el consejo de Dios. ¿Ustedes aconsejan a sus hijos para qué? ¿Para su bien o para su mal? ¿No? Y le dicen muchas veces, si ustedes no hacen lo que yo les digo, ¿qué va a pasar? Van a haber consecuencias. La desobediencia trae consigo consecuencias. Y no es porque el padre quiere que esas consecuencias le vengan. El producto de su desobediencia trae mal, sino que lo hace para prevenirlos, ¿no? A través de sus leyes el Señor nos mostró el pecado para que nosotros sepamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, en Éxodo 20, nuestro Padre Dios nos da los mandamientos, sus 10 mandamientos. Entonces, a partir del versículo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién habló? Dios habló. Todos oyeron. ¿No? Dios habló todas estas palabras. Y los que estaban en ese lugar, todos oyeron lo que Él habló. Estas palabras han salido de la boca de Dios. Dios habla por medio de su palabra. Y esto dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros vivíamos como en Egipto, ¿sí o no? ¿Cuál es Egipto? Bajo la autoridad de quién vivíamos. Bajo el príncipe de la potestad, que ¿quién es? Es Satanás. Y nosotros, esclavos, éramos de él, haciendo nuestra propia voluntad contraria a la voluntad de Dios. Estábamos en tinieblas, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así como estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Ellos hacían tareas forzadas. Eran maltratados. Hasta que un día el Señor levantó una persona. ¿Quién fue esa persona? Moisés. ¿Qué hizo el Señor a través de Moisés? Sacó a su pueblo en libertad de las manos de Faraón. Lo sacó. La Biblia dice en Colosenses 1:13 que nosotros, hijos de Dios ahora, hemos sido transportados y trasladados de un reino en el cual antes
antes nosotros pertenecíamos y teníamos nuestras formas de pensar, nuestra manera de pensar y de actuar. Ese reino le llama la Biblia el reino de tinieblas. Cuando recibes a Cristo Jesús, Él es luz. Y Él te traslada a otro reino, al reino de su Padre, al reino de la luz, donde Satanás no tiene poder sobre aquellos que caminan en luz. La Biblia dice, conoceréis la verdad, conoceremos su palabra, conoceremos a Jesús, su obra de Jesús, y Él nos hará libres. Así también el Señor los hizo libres y les prometió una tierra que fluía leche y una tierra que fluía miel. Y ellos tenían que, con la obediencia, poseer la tierra. El Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él dice en su palabra, bendito es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Y ahora tú dices, pero ¿dónde están esas bendiciones que no las veo? Tú tienes que poseerlas. Porque así cuando los espías fueron y encontraron gigantes en esa tierra que el Señor les había dado, y ellos tenían que solamente poseerla y echar esos gigantes, así también nosotros tenemos que aprender a tomar autoridad en el nombre de Jesús y sacar al diablo y sus demonios porque dejen de oprimirnos. Pero ¿cómo entramos en libertad? Cuando tenemos fe. Una persona de fe no es una persona que sabe repetir la Biblia, lo que la Biblia dice. Es una persona que practica lo que su palabra dice. Y al practicar su palabra podemos ser como la gente de Hebreos 11. Gente de fe. Ellos alcanzaron las bendiciones. Ellos alcanzaron el propósito de Dios. Y el Señor comienza diciendo así, yo soy Jehová tu Dios. Nosotros no estamos solos en este mundo, tenemos nuestro Padre que es nuestro Dios, es nuestro Señor. Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, para que ya no sirvamos más al diablo ni al pecado. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman, y que dice, y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercero. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para separarlo, para que tú te separes, reposes y vivas para tu Señor, lo busques. Dice, 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas en el 7º día es reposo, descanso, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de ¿qué? ¿Por qué? Porque el Señor bendijo y lo santificó ese día. Porque ese día cuando tú separas para el Señor tu Dios, para buscarlo a Él, para amarlo a Él, para no hacer tu voluntad, para no hablar tus propias palabras, para no caminar en tus propios caminos, Él te oirá y te responderá. Tú le oirás y lo conocerás. Después dice, ¿cuál es el otro mandamiento? El quinto. Honra a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. ¿Qué mandamiento es ese? 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9,
no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son mandamientos que son obligaciones. No es algo que yo pueda escoger o no escoger. Es algo que el Señor espera de nosotros. Que nos sometamos y vivamos de acuerdo a sus mandamientos. Hay una parte que es para Dios. No hacernos imagen de nada, no tomar su nombre en vano, no que Él sea nuestro Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón. Y la otra parte tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el prójimo. Entonces, hay hermanos que cuando leen, ¿no?, que debemos vivir en obediencia a los 10 mandamientos, se molestan. Como si les estuviéramos hablando algo que Dios no ha mandado. Ellos dicen que los 10 mandamientos pertenecen al antiguo pacto. Pero vamos a ver en esta noche que tanto como está escrito en el antiguo pacto, está también en el nuevo pacto los mismos mandamientos. No se confundan. Tenemos que leer bien. Muchos repiten lo que han escuchado de sus maestros. El problema con muchos cristianos es que antes de ir a la palabra, ellos toman por válido, ¿verdad?, todo lo que le enseñan. Es por eso que yo le digo, traigan sus Biblias. ¿Por qué debemos traer nuestras Biblias? Para saber si está escrito ahí. Entonces, nosotros debemos de saber si está escrito. Entonces, no se confundan, lean bien. Muchos repiten lo que han escuchado de sus maestros que dicen que los 10 mandamientos fueron dados solo para Israel. Esta afirmación está lejos de la verdad de la palabra de Dios. Una muestra es que estos 10 mandamientos son mencionados en el Nuevo Testamento para que la iglesia los cumpla, para que la iglesia viva en ellos. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Mateo 5, versículos 27 y 28. Jesús dijo, oísteis que fue dicho. ¿Qué fue dicho? Dice ahí, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el Nuevo Testamento el Señor exige más, demanda más. En el Antiguo Testamento era, si la persona cometía el adulterio, dormía con alguien que estaba casado, ahí era considerado adulterio. Pero en el Nuevo Testamento dice, basta que tú mires a una mujer y la codicies, ¿no?, y la desees, ya cometiste adulterio. Quiere decir que necesitamos una gracia mayor para nosotros poder caminar en esa luz de la verdad que el Señor nos exige. Ahora, ¿por qué el Señor nos exige a ese nivel más alto? ¿Sabe por qué? Porque su gracia, cuando está abundante de nosotros, su palabra sobreabunda en nosotros, nosotros no vamos a caer. Aquel que tiene más luz, ¿cae o no cae? Aquel que camina en luz, ¿cae o no cae? Hermano, no vamos a caer. El Señor está hablando del adulterio. En Mateo 15, vayamos allá. Mateo 15, versículos del 16 al 20. Mateo 15, del 16 al 20. Comienza Jesús diciendo así. Jesús dijo, también vosotros sois
aún sin entendimiento. ¿A quiénes estaba hablando? A sus discípulos. También vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón que sale, dice Jesús, los malos pensamientos. ¿Qué más sale? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Acá no está hablando acerca de los mandamientos. No está mencionando algunos de los mandamientos que Él nos mandó que nosotros no caigamos. Él nos mandó a que no robemos, no demos falso testimonio, no matemos, no adulteremos, no forniquemos. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué contamina? El comer con las manos sin lavar. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo contamina. Pero esas cosas no contaminan al hombre en sí. No contamina su corazón. Pero cuando hay un corazón malo de incredulidad y la persona no cree en una parte de la palabra, terminan haciendo justamente lo que Dios les dice que no hagan. El Señor nos manda a que nosotros no nos contaminemos haciendo estas cosas, ¿sí, pastor? Entonces, vayamos a otro capítulo, a otro versículo, en Mateo 19, versículos del 16 al 19. Mateo 19, del 16 al 19. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Dónde está la vida eterna? ¿Alguien me puede decir? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cuándo nosotros recibimos la vida eterna? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Luego que recibimos la naturaleza de Dios, ¿no? Nosotros estamos aptos para vivir de acuerdo a lo que nosotros somos. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Gente nacida de nuevo. La Biblia dice: de manera o de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, aquel que tiene al Hijo, la vida eterna, aquel que es un verdadero hijo de Dios, hace la voluntad de su Padre, que ya no es el diablo, sino es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús habla con un hombre rico, y este hombre quería saber qué debía hacer para tener la vida eterna. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno?, le dijo Jesús. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda, ¿qué le dijo? Entonces, no solamente basta recibir a Jesús, sino que tenemos que ser nosotros, guardar sus mandamientos. Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo vendré a ustedes, haré morada y me manifestaré, dice el Señor. Él dice: para tener la vida eterna, una muestra que tenemos la vida eterna,
es que nosotros guardamos sus mandamientos. ¿No dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Jesús también dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? El Señor espera que nosotros hagamos lo que Él nos ha mandado. Y para esto nos esforzamos en su gracia, en aquel que es mayor, que vive en nosotros. Él es aquel que nos ayuda a hacer las cosas que le agradan. Por eso que dice en Hebreos 13, haciendo Él en vosotros lo que le agrada a Él. Pero para eso tenemos que someternos. No es que instantáneamente yo hago la voluntad de Dios. No, yo me someto a Dios. Tú te sometes a Dios. Resistes al diablo cuando viene la tentación y él huirá de ti. ¿Cómo lo puedes resistir? ¿En tus fuerzas? No, con su palabra, como el escrito está. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? No matarás. ¿Qué más dijo? No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Volvió a repetir los mandamientos de su padre. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está diciendo, haciendo estas cosas, estos mandamientos, tú estás amando a tu prójimo. Porque hay una parte de los mandamientos que es para mi Padre Dios, para nuestro Padre Dios y para nuestro prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, vamos a deshonrar a nuestros padres, que son nuestros prójimos. Vamos a hurtar a alguien, vamos a robarle a alguien. Vamos a decir un falso testimonio. Por supuesto que no. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer correctamente lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo es que en el Nuevo Testamento no están los mandamientos? Vamos a ver más adelante que la palabra de Dios nos sigue hablando de la importancia de vivir en sus mandamientos. Vayamos a Mateo 22, versículo 39. Mateo 22, 39. Vamos a leer desde el 37 ya. Dices, ya. Vamos a leer desde el 36. Dice así, maestro. No, el 34, vamos a leer el 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, si hacemos los primeros 4 mandamientos, 3 mandamientos de la palabra, 4 mandamientos de la palabra hacia nuestro Dios, nosotros vamos a estar mostrando que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Cuando tú amas a alguien, tú lo respetas, tú lo obedeces. Una muestra que amamos a Dios es porque le damos nuestras vidas. Le ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio. Ofrecemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo guardados de una manera irreprensible para cuando Él venga. Y Él dice, este es el primero grande mandamiento. Y el segundo, que es la segunda parte de los mandamientos, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le dio el concentrado de los mandamientos. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Si amo a mi Dios, no voy a poner a nadie por encima. Él es Señor, el primero. Si buscamos primeramente su reino y su justicia, para vivir en su justicia,
justicia, en su verdad, en santidad, nosotros estamos mostrando realmente que lo amamos. Es una muestra que lo amamos. Cristo dijo en Marcos 7, 6 al 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como el Señor sabía que muchos solamente lo amaban de boca para afuera. Porque por los frutos son conocidos los verdaderos discípulos del Señor. Leí una cosa que me dio gracia y por otra parte dije, esa es la verdad. Un pastor puso así en su Facebook. Dice así. Hay gente que no congrega, dijo. Hay gente que no congrega. Pero ellos dicen, pero pastor, yo siempre leo mi Biblia y oro. Entonces el pastor dijo, si la Biblia dice que no, debemos dejar de congregarnos, yo les pregunto, ¿qué Biblia están leyendo? Entonces, a veces leemos lo que nos conviene. Hacemos lo que nos conviene. Pero eso no funciona en las cosas de Dios. Hacemos lo que Él nos manda. Y lo hacemos de buena gana, porque ¿sabes qué? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído y lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. En Romanos, dice, vamos a terminar. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, del 6 al 9. Algunos han cambiado la verdad por la mentira. La palabra de Dios por la palabra del pastor. La palabra de Dios por la palabra del hermano. Aún leyendo, como Jesús, ¿cómo entienden ustedes? Aún leyendo, no puedes ver lo que dice. ¿Por qué? Porque tus oídos solamente están abiertos para oír lo que tú quieres o lo que te dice. Nosotros no podemos adecuar la palabra de Dios para hacer lo que queremos. No podemos. Eso es pecado. Aquel que sabe hacer el bien, dice Santiago 4:7, y no lo hace, le es pecado. Romanos 13, del 9 al 10. Vayamos allá. Romanos capítulo 13, del 9 al 10. Dice así, porque no, ¿qué dice? No adulterarás. Otra vez, el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, dice lo siguiente, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias a nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? La Biblia dice que el amor a dónde ha sido derramado y que en nuestros corazones. ¿Qué clase de amor? El amor de Dios. El tipo de amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El tipo de la fe de Dios ha sido puesto en nuestros corazones. Para que nosotros podamos caminar en luz y podamos caminar en obediencia. El cumplimiento de la ley es el amor. Si yo camino en amor, entonces yo voy a amar a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, yo voy a cumplir los mandamientos del Señor. ¿Y si cumplo los 10 mandamientos? ¿Y si cumplo los mandamientos? Voy a andar en amor. Voy a andar en amor. Porque aquel que cumple los 10 mandamientos no hace bien al prójimo. Así es. Y nunca el mal. Nunca está pensando mal de los demás. ¿No? Está orando. Si algo malo ve, ¿qué hace?
hace bien. ¿Qué hace? Ora pues. Los últimos 6 de los mandamientos le enseña al hombre cómo amar a su prójimo. Cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás, nos está repitiendo exactamente los mandamientos que Él salió por la boca de nuestro Padre Dios a su pueblo. Ahora, nosotros somos la Israel ¿de qué? De Dios. Sus palabras no cambiarán. Ni una tilde ni una jota. Nosotros no podemos añadir nada ni quitar nada a su palabra. Porque aquel que lo hace es considerado anatema, que es igual, maldito. Romanos 2, versículo 13. Vayamos allá. Romanos 2, versículo 13. Miren lo que dice acá. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Hemos repetido una y otra vez un versículo que está en Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos, no voy a ser más justo de lo que soy. Soy justo. Te pregunto, ¿vives como tal? ¿Vives como justo? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si realmente Jesús te ha justificado, debe ser un hacedor de los 10 mandamientos conforme Él lo declaró. Nosotros tenemos que estar vigilándonos. Nosotros tenemos que estar examinándonos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos odios? ¿Tenemos rencillas? ¿Falta de perdón? ¿Cómo estamos caminando? De toda cosa guardada, dice Proverbios 4, 23, guarda tu corazón, porque el Señor dijo, ¿y de ahí salía qué cosa? Hermana la vida. ¿Qué salía de ahí, dijo Jesús? ¿Salía qué? Lo que contamina al hombre. Los hurtos, las cosas malas. ¿Sí? Ahora, nosotros cuando venimos a Cristo, el Señor nos da un nuevo corazón. Pone sus leyes. ¿No? Pone sus leyes en nosotros para que las cumplamos. Pero si nosotros sacamos sus leyes y no dejamos ahí guardado, sembrado, sus palabras, sus mandamientos, vamos a terminar caminando como meros mundanos. Y por eso que la gente dice, ese cristiano es carnal. ¿Cómo un pastor puede caer en adulterio? Vamos a pensar. ¿Ya hemos oído alguna vez eso? Ya hemos oído acá en Perú pasado. Es una desgracia. Es una desgracia. ¿Y por qué? Porque no son los oidores, sino que ni tampoco los habladores, sino los hacedores. Lo que el Señor considera sus verdaderos hijos. Jesús viene por una iglesia, pero no por cualquier iglesia. Él viene por una iglesia, por su novia, sin mancha, sin arrugas. Él viene por su iglesia santa. Viene por aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Viene por aquellos que han caminado en luz. El Señor hace una clara diferencia entre aquel que le sigue y no le sigue. Por eso que cuando vinieron a Él le dijeron, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. ¿Qué dijo Jesús? A la verdad no los conozco. Y le dijo, ustedes son hacedores de maldad. Personas que han quebrantado mis mandamientos. ¿Dónde es el versículo pastor? ¿Cómo era? ¿Por qué me llamáis? Mateo 7:23. Vayamos allá, Mateo 7. ¿Ese es? Sí. Otra.
Otra versión dice, la nueva versión Sí. viviente dice, apartados de mí, vosotros que violan las leyes de Dios. ¿En qué versículo, pastor? Mateo 7:23. Mateo 7, ya. Mateo 7:23. Yo estaba en Marcos. Miren qué fuerte lo que dice en ese versículo, en esa traducción. Y entonces les declararé, nunca, ¿qué dice? Os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En esa versión me dice, aquellos que Violan las leyes de aquellos Dios. que violan la ley de Dios. Esa es la traducción en el original. Apartados de mí, aquellos que violan la ley de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 al 10. 1 Corintios 10. Dice así, 1 Corintios 10, a partir del versículo 7 al 10, dice, ni seáis, ¿qué dice? Idólatras. Antes nosotros hacíamos imagen. ¿Qué es el segundo mandamiento? Que no te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postres ante ellas, ni las adores. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el qué. ¿Por qué me habrá pasado todo esto? Algo está tapado. Cuando David pecó, él trató de encubrir o no su pecado. ¿Ah? Su adulterio estaba tapadito, ¿no? ¿Y qué pasó? El Señor trajo ese pecado a la luz, a través del profeta. Y después que le dio la palabra, le dijo, tú eres ese hombre. ¿Qué hizo David? Se arrepintió. ¿Hubo consecuencia? ¿Su hijo murió o no murió? Murió. Mira el destructor. Hermanos, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No juguemos con el pecado, no juguemos con el diablo. No nos enfrentemos a Dios. No seamos insolentes, atrevidos y contumaces. Respetémoslo a Él. Él merece toda gloria, toda honra, todo honor. Él merece nuestro respeto, nuestra alabanza, no de labios solamente, sino de todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Los cristianos no son idólatras de imágenes, pero lamentablemente algunos cristianos están siendo idólatras de sus propios pastores. Es una cosa tan fea cuando lo tratan al hombre como si fuera Dios. Ya le llevan la maleta, ¿no? Ya lo cubren, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué lo protegen tanto? ¿No tiene un escudo alrededor de él? ¿Su padre no es Dios? ¿Mayor es aquel que está en él que el que está en el mundo? Son idólatras de los hombres. Cuando dicen su pastor es algo, los defienden como si fueran sus dioses. Se postran ante ellos. ¿Sabes qué? Los pastores son siervos del Señor. Igual como nuestro Señor vino a servirnos. Y Él nos dio ejemplo de caminar en humildad, bajo la autoridad. Él no hizo nada por su propia cuenta. La gente, sus pastores le dicen algo y ellos terminan cambiando la verdad de la palabra por la mentira. Aunque lo leen, pero su pastor lo dijo. Idolatría. Eso se llama idolatría. Muchos han torcido las escrituras para su propia perdición. Vamos a ir a 2 Pedro capítulo 3. 2 de Pedro. Dice así en el versículo 16.
Vamos a leer a partir del versículo 16, 2 Pedro 3, 16 al 18, dice así. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No le entienden, ¿y sabe qué? Le dan su propia interpretación. La palabra de Dios no es para interpretarla, es para creerla y recibirla conforme está escrito, y recibir la inspiración del Espíritu Santo, porque el autor de la palabra es Dios. Y Él, por su Espíritu Santo que habita en nosotros, la unción que está sobre nosotros nos va a enseñar las cosas, para que podamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo. A mí me parece esto, hay muchos que son soñadores en la iglesia. Tienen sueños, tal vez tuvieron pesadillas porque comieron mucho. Y comienzan a decir, ¿qué querrá decirme el Señor? Y los otros comienzan a decir, ay, se ha soñado con esto, debe ser esto. Y comienzan a torcer y manosear la escritura para dar un mensaje falso. Y así, cuando no entienden lo que la Biblia está escrito, comienzan a decir, no, esto quiso decir. Y muchos han agarrado esa parte, pastor, esa parte que habla de las obras de la ley, sí, ¿no? Y hay que entender cuál es la ley, las leyes del Señor, las que escritas, y las leyes orales, ¿no? Que hablaron los fariseos añadidos. Entonces, cuando uno comienza a leer la Biblia, tiene que saber de qué está hablando. ¿De las leyes orales o la ley escrita de Dios? Porque si las leyes orales no están escritas, como hoy en día, que hay algunas personas que están en el judaísmo, que todo lo que dirigen sus vidas son por aquello que sus rabinos les enseñan. Pero no está escrito ahí. Han sacado la escritura y han puesto sus propias creencias y sus propias doctrinas. Y han invalidado la palabra de Dios y la han dejado sin efecto. Por ejemplo, dicen no guardar los mandamientos a honrar padre y madre. Sí. Y va bien, dice, no, esa plata no, que le ibas a dar a tu padre, tráelo acá, al Señor. No, hermano, ¿sabes qué? El Señor nos da dinero, nos da tiempo, nos da todo, para todo. Lo que es del Señor es del Señor. Lo que es para tu padre y tu madre es para tu padre y tu madre. Lo que es que el Señor propuso en tu corazón para que des al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, es para el necesitado. Y cuando tú das, tú prestas al pobre, Dios te da. Y cuando tú siembras, tú cosechas. Sea en el reino de Dios, en la iglesia, sea para una obra de bien, para aquellas personas que no tienen, tú estás dando, tú estás sembrando para el Señor. Entonces no tenemos que quitarles a nuestros padres para dar a la iglesia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Entonces, algunos han agarrado y han torcido las escrituras. Y el versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigamos de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra doctrina. Una sana doctrina. Pablo le habló a Timoteo, ¿no? Que él debería cuidar, ¿qué cosa? La sana doctrina. ¿Y por qué debía cuidarla? Porque existen vientos de doctrinas. Existen doctrinas de hombres. Y existen también aquellos que se han alejado, han hecho apostasía de su fe y se han ido en pos de doctrinas de demonios. Entonces, la palabra de Dios es bien segura para nosotros. Debe ser nuestra ancla firme en la cual nosotros podemos caminar y debemos caminar. Si Él nos dice que debemos hacer lo que está escrito, eso debemos hacer. Lo que no está escrito, no lo debemos hacer. Otros son idólatras de ellos mismos. Hay algunos que tienen mucha soberbia y sacan pecho de lo que ellos son, dicen. Yo soy un apóstol de la fe. Yo soy un profeta de Dios. ¿Y el profeta de Dios qué está haciendo? El profeta de Dios está robando.
El profeta de Dios cree que el dinero de la gente, de ellos, se comienzan a usar y manipular las masas. Y piden plata en otras Y piden plata iglesias prestadas a otras iglesias y después no pagan. y se endeudan. Y se endeudan. ¿Qué es esto? ¿Esta es la palabra del Señor? Son mentirosos. Viven engañando y son engañados. Otros son idólatras de sí mismos, otros del dinero, de sus carros, de su casa, de su mujer, de su marido. Ay, yo no puedo hacer nada sin él. Yo no sé qué haría sin esto. Ay, yo no podría vivir. Ay, yo sería feliz si tuviera esto. Hermanos, hemos cambiado a Dios por el ser humano, por las cosas, por la mentira. Nosotros debemos de despojarnos de todo pecado, de todo peso que nos está impidiendo para que nosotros corramos la carrera que tenemos por delante y vivamos una vida para nuestro Padre Dios. Algunos llevan una vida silenciosa, haciendo en secreto lo que Dios no les ha mandado que hagan. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Si tú sabes que Dios te manda hacer esto, aquello y el otro, y estás frente a la tentación, y tienes un tiempo para decidir hacer o no hacerlo, yo te digo, hermano, haz lo que dice la palabra. Tienes que hacer lo que su palabra dice. Amén. Vayamos a Efesios capítulo 5, leamos los versículos 2 y 3. ¿Sí, pastor? Efesios 5. Efesios 5, versículos 2 y 3. Dice así. No, es Efesios 6, disculpe. 2 y 3. Efesios 6, 2 y 3 dice así. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Es el primer mandamiento de la lista de los 10 mandamientos? No. Es el primer mandamiento con promesa. Es una gran diferencia. Está vigente en el Nuevo Testamento. Es un mandamiento que está en el Antiguo Pacto, que lo vuelve a recalcar Dios por medio del apóstol Pablo, y que nos dice, es un mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas, ¿qué? De larga vida sobre la tierra. Pero eso no significa que descuidas a tu esposa, que descuidas a tus hijos y coloques a tu papá, a tu mamá primero. Eso no es así. Dios es un Dios de orden. Porque la Biblia dice claramente, dejará el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre, no dice la abandonará, ¿no? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El que no provee para su casa, para los suyos, para sus hijos, para su esposa, es peor que ¿qué? Un incrédulo. Y ese ha negado la fe. Entonces, cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su orden, cada cosa tiene su momento, que el Señor nos pide a nosotros para que vivamos conforme a su palabra. Honra a tu padre y a tu madre, dale todo lo que ellos necesitan. Es el primer mandamiento con promesa, mas es el quinto de los 10 mandamientos. Piensa un poco y crea conforme a lo que está escrito. Si es que la iglesia no tuviera que guardarlo, si la iglesia no tuviera que guardar hoy en día, en este tiempo, en el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos, entonces, ¿por qué Pablo los cita en sus epístolas? Cuando él dijo, yo no he rehusado de darles todo el consejo de la palabra. Así que, conforme hemos oído esta noche, hemos creído, y conforme hemos creído, vamos a caminar en ello. ¿Amén? Sí, pastor. Hechos 24, 14. Vamos a seguir a Hechos. 24. Hechos 24. Del 14 al 16. Hechos 24 del 14 al 16. Del 14 al 16 dice así. Pero esto te confieso. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo.
Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Algunos dicen que no en el Nuevo Testamento porque Pablo, que no caminó con Jesús, mas tuvo su encuentro en el camino de Damasco, vuelve a recalcar la importancia de caminar en la ley. Como dice, todas las cosas que en la ley y en los profetas. Hasta el 16, por favor. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque cumplía los mandamientos. Él no tenía una conciencia en la cual él hubiera ofendido a Dios y a los hombres. ¿Por qué? Porque él guardaba las leyes y los mandamientos. Pero pasados algunos años, ahí nomás. Hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, él no tenía nada que le redarguya, porque él había amado a Dios en primer lugar, que es la primera parte de los mandamientos, y al hombre. Ahora, en el Nuevo Testamento el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Como Él nos amó, lo entregó todo. Jesús fue hasta la muerte por causa de nosotros, por amor a nosotros. El Padre lo envió, pero Él se entregó. Y su muerte, y su resurrección, y su ascensión, ahora nos da a nosotros una seguridad que un día estaremos con Él. Pero para eso, hermanos, tenemos que ser hijos obedientes. ¿Ustedes quieren traer alegría al corazón de su Padre Celestial? Así cuando querían traer alegría a sus padres terrenales y los obedecían, así también obedezcan a su Padre Dios en obediencia. Amén. Vamos a ponerlo de pie.